Aquí estamos en un nuevo Palmonte con mi compadre Jorge Zurdo Saldaña. Toda una leyenda, mi compadre, aquí de la escena musical. ¡Yeah! Saludos para mi compadre. Gracias. Vamos a Salud. que se vea que un traguito porque estamos secos. Saludos a todos. El clima se amerita para echar un trago. Mi compadre, que es parte aquí de la escena musical, que estuvo con bandas como La Cripta, La Pared. También es del equipo de Unirock. Compadre, has pasado un chingo de cosas aquí en la escena de Monterrey musical y pues ahorita lo invitamos a que nos cuente. Y justo ahorita estábamos platicando de aquí el lugar donde estamos, en la zona que ahorita es Ecos, que es aquí donde estamos, pues el estudio y todo el pedo, pero pues Zurdo aquí es donde viví hace varios años. Pues sí, pues muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por invitarme Tirando Palmonte. Ya le cambiamos el nombre a Palmonte. Aprietos en aprietos y etcétera. Sí. Pues muchas gracias por invitarme. Gracias por es un honor para mí estar aquí con ustedes conviviendo y pues gracias por invitarme a grabar esta charla, entrevicharla. Entre entrevista y entre charla y pues te preguntaba que de qué querías que platicáramos. Sí. Ahorita me está diciendo que bueno, o sea, es que hay varios temas, pero ahorita aprendimos mecha y lo que estábamos contando. Sí, nos empezamos a clavar porque aquí donde estamos ubicados ahorita, donde está este estudio, que vienen a ser las calles de Platón Sánchez y González Ortega, en el mero corazón de Monterrey. Corazón histórico. El patio es de Santa Lucía, está bien bonito ese pedo. Sí, el patio es de Santa Lucía y ahí nací yo, exactamente aquí a 25 metros, escasamente a 25 metros. Corto. En el patio de esta casa, colinda con mi patio de niño. Sí. Y entonces, ahí nació el Zurdo. O sea, yo. Compadre. Ajá, y... De ahí que, o sea, se empezó... ¿Cómo se empezó a desarrollar todo en aquellos años? O cómo, o sea... Sí, el inicio tal pedo. Con la música en sí también, así de que... Sabes que con el tiempo, bueno, pues he aprendido a que decidir tu vocación a una edad temprana es muy importante para poderte realizar en la vida, ¿no? Sí. Y entonces, aquí yo tenía inquietudes ya por la música desde muy pequeño, a los 6 o 7 años. ¿Qué fue la música en sí? ¿Cómo te...? ¿Cómo me involucro yo con la música? Por mis hermanos. Yo soy el menor de 6 hermanos y con mucha cultura estadounidense que viajaban. Mi mamá... tenía las 2 nacionalidades y viajaba, tienen alguna herencia judía errante, de que vivía en San Antonio, vivía aquí en Monterrey y teníamos radio en la casa y pues mis hermanos mayores escuchaban Elvis Presley, Chuck Berry, los Beatles, en fin, ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Pues estamos hablando del 64, 63, 64, 65, toda esa etapa de principios de los 60s hasta la actualidad. ¿Y recuerdas cuál fue el primero músico, banda que escuchabas una rola que dijiste? O sea, que la que sí se puede decir prácticamente como que te atrapó así, que esta rola... O esta banda me fue la que me ganchó al principio. Sí, claro. Mi banda favorita de todos los tiempos, mis grandes maestros, que son The Beatles. Y ellos, de cierta manera, despertaron mi imaginación y mi vocación. Claro, mi inclinación hacia eso. Y aparte, creo que nací atrapado un poquillo en eso. Me fascinó. Y luego de ahí aprendiste que... ¿Y cuándo te dio por empezar a tocar? Porque el compadre pues, es bajista. Eso es lo que faltó decir al principio, que es el bajista de las bandas que mencionamos al principio. Y ahí también, ¿cómo te fuiste involucrando para el...? Mi primer acercamiento con la música, recuerdo yo que había unas muebles familiares
que les llaman cómodas. Y tenían cajones y esas tenían jaladeras y yo ahí estiraba una liga del cajón de arriba hacia el de abajo, otra liga hacia el de más abajo y otra así. Y le empezaba a dar con las manos y ahí se oía algo, un sonido de liga. Sí, exacto. Era, y ahí entonces yo empezaba a armar Entonces, en mi imaginación. ¿Te gusta de morrillo? Sí, cosillas ¿Dónde así. le sentí los sonidos? Eso? Luego hacíamos, pues bueno, como todo mundo, tamborcitos con latas o cajas de cartón o de los materiales que encontrábamos. Y ya después cuando dimos el primer conciertito infantil, hicimos pelucas con estambres, etcétera. ¿Neta? Sí, y Nice. y tocábamos pues con juguetitos. Con madre. Eso no lo Flautitas, sabía. pititos, tamborcitos y todo ese rollo, pero ya un poquillo así medio rockeros y recortábamos en cartoncillo o cartón de algún material y figurábamos las guitarras, figurábamos los instrumentos. Y ya sentábamos a todos los amiguillos del barrio y entonces ¿Quieres dar un pinche concierto? dábamos un concierto, obviamente ¿Qué sentaban? pues rock, La de rock. pero Beatles. pues no. Algo de virus, no. Y éramos imitadores. Huevo. Entonces Pero buscábamos más bien ser imitadores, tratando de interpretar como una banda de rock. Y por eso creo yo que más que ser un protagonista del rock, creo que tengo dentro de mi interior una pasión muy grande por la música. Sí se ha notado, En general, pero sí elegí el rock como el camino que a mí Sí, ese es tu estilo ya. me identificaba por sus letras y por lo estridente y por la gran creatividad que desplegaban Es que es un chingo de imaginación que los grupos en esas fechas. Sí, o sea, te exprime un chingo de la imaginación y cosas. Y como ellos te identificas con las letras, ¿va? De que vas sintiendo y las dices, huevo, o sea, le agarrando que se representa o algo así. Ese fue el primer acercamiento que tuviste frente a un público o algo así. Sí, con la música, a través de mis hermanos mayores, el radio, que escuchábamos. ¿Ellos tocan algún instrumento? No, en mi familia nadie toca instrumentos musicales, ¿Fuiste el excepto único mi abuela que tocaba la mandolina, y de ahí en fuera ninguno. Pero tus padres ni tus hermanos, ninguno. No. Salió rebelde mi compadre, fue el rockero acá, a huevo, güey. Bueno, Nice. sí. Pero ellos todos hicieron de que les gusta rock y ese pedo, o sea, tu familia. ¿Sí son así? La música sí, claro, una familia muy alegre. Pero tú sí te entraste. Pero yo más sí, allá. mi sueño fue eso. Yo descubrí mi vocación, como te lo comentaba, a una edad muy temprana. Y aunque seguí pues todos los patrones familiares para estudiar, trabajar y todo eso, llegó un momento en que no sé si fue emancipación, rebelión o qué, renunció a mi trabajo formal para ingresar en el trabajo ¿Y qué musical. te dio? ¿Por qué hiciste esa movida? ¿Qué fue lo que...? Porque llegó un momento muy temprano en mi vida. ¿En qué estabas trabajando? Y disculpa. Trabajaba como empleado de algunas empresas, de una empresa de mi familia, de conductores del norte. ¿Tuviste varios tiempo ahí? Yo nací en una familia que se dedicaba, vaya, pues al comercio y a la transformación, a la industria. ¿Y estuviste varios años jalando, o sea, pues, con la familia? Sí, desde los 7 años ya estaba trabajando yo con la familia. Y a los 20, 22 años, después de trabajar continuamente más de 12 años o 15 años, fue tal mi pasión por lo que necesitaba hacer, fue tanta la necesidad que renuncié a ese tipo de formalidades navegaba entre esas dos corrientes, entre la
corriente de trabajo formal, como lo llaman, Ajá. y el trabajo creativo. Entonces, el trabajo creativo me ponía demasiada exigencia porque yo soy zurdo y los instrumentos musicales a los que yo tenía acceso están diseñados para que toquen los derechos. Sí. Me costaba mucho trabajo y tenía esa necesidad de tiempo. Sí. Y como mi trabajo era muy absorbente, entonces... empieza a hacer ruido a uno, va, ese triple. Sí. Dices, me está dando chance. Tuve que decidir y me decidí afortunadamente por la música. Sí, hubo algún de que no hagas eso. O sea, algún comentario de alguien de Otofreco. Sí, por supuesto. ¿Estás seguro? Algo así de eso va a caer. Mira, yo siempre conté con el apoyo de mi familia, sobre todo de mi madre, la comprensión de mi madre, y yo veía en sus ojos el orgullo que ella sentía. Ver a su hijo que estaba haciendo lo que en verdad, o sea, que estaba siguiendo su... Sí, y bueno, claro que hubo, bueno, de qué vas a vivir, sobre todo. La batalla. Esa era la preocupación. Y así. ¿Qué pedo con el futuro? Y uno pues soñador y espiritual en esos tiempos. Sí se puede, entonces, lo va a lograr. claro, y bien decidido totalmente. Y yo me lanzo sin paracaídas, directo a enfocarme 100% en el rock. Pero mi inquietud era porque yo veía que la mayoría de los grupos carecían de ese tipo de organización, entonces me enfoco en conseguir un lugar para que tengamos un espacio para ensayar, una especie de estudio, bien duro de que... ajá, y equiparlo, y a partir de ahí se forma un espacio que luego generó pues la mayoría ¿Te encargaste de armarlo ese espacio tú de que para tenerlo así? No fui solo, nunca he sido solo, no, pues siempre he contado con el apoyo de los amigos, que es bien importante. Sobre todo en esto de rock en las ciudades, es que estar unidos. Sí, ser solidario. Más, bueno, hoy que sea la necesidad de la comunicación, pues tienes que ser ahora productor, editor. Todo lo como dicen. Sí. Y bueno, en ese lugar que el padre Carlos Álvarez nos facilitó, era así como esto de sillar, pero era un espacio muy grande, un patio enorme. Ahí había sido la Ciudad de los Niños, ahí se había fundado la Ciudad de los Niños, y es aquí a 300 metros de distancia, en una calle de 5 de Mayo. Qué chido ese lugar, entonces. Gracias a él obtuvimos ese espacio y pueden hacer eso. Y nos metíamos de las 10 de la mañana a las 10 de la noche a hacer música, a aprender, siempre de manera pues autodidacta. Sí, es puro escuchar música, va, lo que hace uno que escuchas. Era el proceso de acierto error, a base de repeticiones. Realmente creábamos rutinas. Encontramos un método de trabajo en forma empírica que nos funcionó de cierta manera, y pudimos, pudimos y se logró que fuera un lugar de formación, y donde se estaban encauzando energías muy padres en la creatividad. Esos lugares que llegas en el con desarrollo. Gusto y todo, que esos lugares que quieres ir, que vas con gusto cuando llegas ahí por todo lo que puedes hacer, convivir, crear. O sea, lo que te da el espacio, ¿no? Que está bien chido eso. Sí, fíjate que en esa época se manejaba mucho el asunto de la hermandad y había muy buenos códigos, y nuestro mensaje, nuestra identidad la representábamos no como ahora con cuernos, sino la representábamos, era un poco más y era con la B de la victoria. Bueno. Porque era como una milicia musical que se estaba formando dentro de
de la camaradería que estábamos desarrollando y atrapó una gran cantidad de músicos que... ¿Ese lugar lo formó varias bandas? Como el lugar donde dices donde estaban. Sí, ¿Eran un buen o eran una banda en sí? O sea, ¿un grupo en sí o eran más? No, ¿sí? fíjate que ese lugar... Bueno, era como que un grupo en sí, sino más varias gente que quería hacer música. Ese lugar le pusieron la pared porque era una pared de sillar y coincidía con lo de Pink Floyd, pero nunca tuvo nada que ver con Pink Floyd. Sí, o sea, era el nombre... Sí, era porque las personas, los muchachos lo asociaban así. Sí. Y para ellos era fácil, entonces vamos a la pared. Ay, resulta que ahí tenía un patio y se empezaron de los jóvenes que se estaban congregando ahí, nos estábamos congregando, empezamos a formar bandas como retas de futbolito. Ah, ok. Ajá, y cada quien prendíamos 2 o 3 así, y ya teníamos 3 o 4 o 5 bandas. Que cada quien ya se sabía 2 o 3 canciones y había una especie de amor propio, competencia, ¿no? Todos usábamos el mismo equipo. Entonces, en una ocasión, decidimos que ahí había un foro y era un patio grande, entonces decidimos rentar sillas, bajar el equipo y hacer una presentación con las bandas e invitar a los padres de familia, a los familiares que pensaban que sus hijos estaban perdiendo el tiempo porque iban ahí. Sí, es que sí. Esa es la imagen que volaba de un lugar de esos, que de seguro nomás van ahí a... Y si así se la cotorrea uno, obviamente, pero sí se está haciendo algo, sí se está creando algo. O sea, claro, bueno. O sea, si uno va y cotorrea y convive y se echa sus chéves y todo, pero sí se está... No nada más está hablando verga. Bueno, es que empieza uno... De los padres acá de ver a su hijo arriba de un escenario tocando. Rústicamente, pero con el valor suficiente para enfrentar un público. Sí, huevo, subirse, porque esto es de que... sí, güey. Tírate a los leones, como te comentaba de que... ¿Qué pasa, güey? Puede que salga en verga, puede que salga te tiras sin paracaídas, compadre. Sí, la chile. Esperando eso es algo salir chido. lo mejor librado que puedas, ¿no? Es que vas a exponerte bien cabrón, ¿vale? Que dices, a ver qué pasa, güey. Me aviento y así de que... Sí, pues, mira, de todo, ¿sabes nomás. qué? Aprendí que esto de la música, de cierta manera, empiezas a adquirir una serie de destrezas, de habilidades para enfrentar la vida, para enfrentar un público, para enfrentar una situación en la vida. Además de, a lo que me refiero con eso, es empiezas a desarrollar el ser puntual, porque la música te obliga con el tempo a ser puntual. Sí, que se hace acá. Te obliga la música a ser... hermanos? Hola, ¿qué tal? Un camarada aquí me compró el Chuy. Sí. Igual toca con el zurdo, Igual mi compadrito Chuy. Aunque estás ahora aquí a saludar, amigo. Ahorita lo metemos para el monte. Hola. Saludos, compadre Chuy. ¿Pasa el encendedor? Y bueno, entonces, Encendedor, por favor. Ahí está tirado. La música te enfrenta a muchas disciplinas. Sí, eso sí. O decir interdisciplinario, ¿no? Porque tienes que estar de acuerdo con tu baterista, con tu bajista, con tu cantante, con tu camarada, para todos estar coordinados. Con el mismo beat y que todos lleguen a tiempo al ensayo, que lleguen con la tarea hecha y todo eso. Tarea hecha, puntual. Entonces la música te ayuda a obtener muchas destrezas en la vida. Como dices, la disciplina es algo bien chido que te aplica la música. O sea, como en el deporte. Como en el deporte, pero si tú encauzas tu tiempo y tus intenciones, entonces ese es el mérito del músico, el ser muy luchista, el ser muy aferrado, cabrón. Y eso es lo que nos distingue y por eso nos identificamos. Sí, nos identificamos. Y finalmente rinde frutos si no quitas el dedo del renglón. Sí.
La neta, ese chile, o sea, no cualquiera se avienta y a veces piensa uno que no va a funcionar algo, pero es estar acá de que sí se hace, güey, no, es que... Saludcita, mi hermano. Salud. Salud para todos, amigos, que se estén echando, cuando lo vean, que se estén echando una chévere. Pero la neta sí, o sea, sí te aplica, y justo estaba hablando ayer con, cayó el camarada, que le mando un saludo a Coque, que también ya va a venir, de Mortuario, es el que ahorita está con El Mortuario Coque. cantando. Muy bien. Y es lo que estábamos hablando, o sea, ese trip de que, o sea, meterte al rock and roll no es cualquier cosa. O sea, pareciera a veces que la gente piensa que no está tan acá, o sea, es fácil o algo, pero es muy difícil. Como dices, te tienes que desarrollar disciplinas que no cualquiera se avienta a veces, sí, o sea, tienes que ser acá. O que no está dispuesto a pagar el precio. Eso, bien cabrón, o sea, que, ándale, que no sabes que, la decisión de meterte al rock and roll te lleva a varias cosas y... Ay, Aquí se paga un precio, que lo pagas con gusto. Pero una de las muchas cosas veces... que decíamos que uno tiene que pagar es como perder fechas importantes de cosas. Ajá. O sea, y a veces no todos están dispuestos a perder ciertas fechas o cosas así, que sea, o sea, cumpleaños de algo, una festividad. La foto familiar. La foto No estás en la familiar. foto familiar porque ese día te tocó ir Está a el otro tocar. güey ya tocando acá así de Sí. que sí. Porque, I'm sorry, family. y se avientas una otra y Entonces y hay sí que duele, y sacrificar. sí son cosas que es chale, quisiera estar con toda mi familia ya, pero pues el show es el show y hay que dar, o sea, hay que ir a... Bueno, esos niveles de compromiso. Sí. Esos niveles de compromiso, nos enseñan la música a que tiene que ser así. Entonces es una parte de la formación. ¿La recomiendo? Sí, la recomiendo. Pero también recomiendo prepararnos para cuando la música no te dé para estar al 100. Como se imagina uno que va a dar, Como se va. imaginan. Porque obviamente tienes hits. En todas ocasiones en la vida siempre tienes hits. Pero eso se va acabando, se va Sí. pasando. ¿Sí? Son momentáneos. Sí. Y siempre tienes que tener éxito. O sea, en esto siempre tienes que sacarla del cuadro. Sí. Porque de eso depende. Una estrella que no brilla no existe. Si tú levantas los ojos al cielo y no ves que la estrella está brillando, No hay nada ahí. no hay nada ahí. Y a nosotros nos obliga a tener siempre que tener una muy buena mano para brillar Sí. en lo que hacemos, ¿no? Sí, porque como eso es- cada quien, pero pues, ¿cómo se mide esto? Pues esto se mide, creen que se mide por medio de aplausos. Pero no, yo creo que se mide de una forma más intensa. Claro, el aplauso es un premio. Sí, es algo que siente bonito que dices, así. Ajá. Pero es mayor la satisfacción del saber que todo ese público que está por ahí, sean muchos o sean poquitos, te regalan su tiempo para ir a verte. Eso. Y ese es el verdadero... O sea, sí. premio, Y de cuando- medición, de que dices, ¿sabes qué? Mira, me voy a entregar al 100 porque esta persona me está obsequiando. Vino desde donde estaba, del confort de su casa. Sí, estaba en zona plaza teniendo a lo mejor un chingo de planes más. Ajá. Y dijo, voy a ir a este lugar porque quiero ir a estas personas y pasarla chido. Y quiero escuchar y echarme una canción con ellos, Sí. una cerveza a gusto. Y entonces, ese es... Carga eso y cuando recibe uno de los aplausos, lo bonito eso es de que... O sea, es como que el gracias, carnal. Sí, me la pasé bien verga, o sea, me la pasé chido. ¡Me gustó! Güey, que sí Me me gustó. gustó, sí. Es como que el agradecimiento de que sí hiciste que me la pasara chido. Y donde dices uno, con madre, porque justo hablaba eso con el camarada ayer de que, o sea, lo bonito de la música es que aportas algo así a las personas. O sea, la gente tiene sus cosas que hacen cotidianas, trabajos, y que quieren ir a echarse una chela tranqui. Y uno va y toca y dices, a alguien le ayudamos. Oye, estuvimos con nosotros, estuvimos aquí juntos, vino a sacar todo lo que traía mejormente con una chela, cantando las rolas y todo. Es lo mejor que puede hacer uno es dar un show y dices, con madre, o sea, le ayudé a esa persona, estuvimos aquí. O sea, sí, de que pudiste ayudarle a alguien, por así decirlo. A lo mejor no para no sé ayudarle, pero sí puede ser de que le transmitiste a alguien. Sí, le transmites porque hay una compatibilidad. Saca se Él está desahogan ahí. esperando que tú toques la rola que le recuerda a su novia de secundaria, Sí. a su amor actual. Un Así momento con los conoció, amigos, de sí, que ajá, esto se está, y crea una
especie de reminiscencia y vuelven a vivir esos momentos. Sí. Entonces son una forma de vivir gratos momentos a través de la música. Sí. La música tiene esos poderes además. Mágico ese pedo. Sí, La música es magia, hay una magia y que es muy interesante porque la música tiene unos poderes tan importantes y tan interesantes como que te pueden poner muy contento o muy triste. Y a veces de un momento a otro en corto. O te puede poner a bailar, También. o te puede poner melancólico, o sea, o pensativo, nostálgico, va, así. sí. Y a veces cómo se lleva de un mood de uno a otro dependiendo de hacer una canción, güey. De que Y estás tiene- escuchando una rola, sí, luego se cambia y sale otra y... Y tiene el poder de la euforia. Sí. ¡Ay, vamos y Cuando dale! estás ¿no? con todos los compas, güey, que están todos Entonces, cantando una canción. Ese poder es lo que ejerce el músico cuando está ya en el entarimado, ¿no? El escenario. Y aunque sea desde una sencilla terraza de una casa o un Esos patio. toquines, cómo están tan chidos. ajá, Esos toquines hasta pues un escenario ya más grande. ya a nivel de festivales, ¿no? Teatros o Sí. estadios. Y ahí la expresión siempre sigue siendo igual porque el rock es muy honesto. Sí. El rock no miente. Y la gente que escucha rock es muy inteligente y es muy exigente, cabrón. Eso. Entonces, Ay, qué es muy refinada, de cierta manera, ¿no? Los muchachos. La mirada de Houses de... Sí, Te estoy exigiendo en este momento. Entonces es algo padre porque te obliga a la perfección, ¿no? Te obliga a buscarla. Sí. Sí, porque aparte de... pues, tienes que estar... Sí, en un buen aunque show. crean que está muy desgastado el dicho, pero la búsqueda de la excelencia siempre se da, ¿no? Sí. La mejora continua en este rollo. Esa es parte de adentrarse todo el porque mundo, ¿no? igual, como el staff también son músicos, Sí, no compa. me dejarán mentir, pues, también mis amigos, que te empieza a exigir como una novia tóxica. Ah, huevo. Estaba esperando que soltaras no caiga. No Sí. lo sueltes. Ese ya, güey, ya aburre, ya chale, a ver, cámbiale. Ahora vamos así, Haz la experimentale aquí, experimentale Vamos a experimentar, allá. vamos a experimentar. Sí, etcétera, etcétera. Entonces, la música es A base sí, de pentatónica. a base de pentatónica y modos griegos. Sí. Que no sé qué significa todo eso, pero sé que todos lo hacemos. Todos lo hacemos, nada más que a lo mejor no sabemos cuál es el nombre Eso y es en lo qué que pasa, momento mero. lo aplicamos, ¿no? Sobre todo es que empezamos todos con la música de braviado, por así decirlo, ¿no? De que Pues sí. aprender solo y lo haces y ni siquiera sabes cómo se llama. Ajá. Pequeña pausa. Retomando Ajá. y recapitulando un poco, bueno, eso es parte de la historia de La aventurada en el rock, cuando lo que estamos De de, la- que, de la- de que dijiste que saltaste del trabajo que estabas, güey, que dijiste que estabas en el jale y dijiste, ya, Sí. o sea, me voy a aventar a esto y es todo lo que parte de lo que te espera, ¿va? Cuando entras a sí, esto. y entonces eso empezó la formación, la asociación con Arturo Vera, Cerra uno. con Alejandro González, y entre los tres iniciamos el cotorreo de lo de la pared. Y ya de ahí pues se forman varios grupos, entre ellos La Cripta. ¿La pared cuánto duró? ¿Un rato? La pared tuvo 2 o 3 etapas. Mira, la primera etapa fue cuando se inicia con el grupo que fue Blues Harp. Era la primera bandita formal que se formó ahí en la pared, con lo que estábamos trabajando. De ahí nace, luego se deriva que llegan otros jóvenes, más jóvenes que nosotros, que era Mario Rodríguez, Héctor Guerrero, Fernando Navarro, Oh, wow. a Salvador Villarreal, que ahorita lo estábamos mencionando, en fin, y empieza la formación de La Cripta. Y La Cripta yo la tenía más como manejo administrativo que como elemento de la banda. Entonces fue la formación de bandas
y encauzarlas, ¿verdad? Igual de manera empírica, pero entonces había que establecer contactos con prensa, había que establecer contactos con entidades donde nos permitieran tocar. Sí, bueno. Al encontrar las puertas cerradas, porque venía esto derivado de una estigma que se había desarrollado por lo de los acontecimientos de Avándaro, y que aquí el grupo Sierra Madre, con Alfonso Teja y algunos, en los 70s había sucedido una... pues les reventaron un concierto en el Palacio de Gobierno. Y entonces, corrió que tenía muy mala fama la música de rock. Y entonces encontramos las puertas cerradas. Nosotros, entonces, creamos el espacio. Ah, ok. Y ese espacio fue el que se llamó La Pared. Y esa fue la primera etapa. Luego ya después hubo una segunda etapa donde participa ya Jardiel Padilla, muy conocido de todos ustedes, sí, talentoso y baterista de mi compadre, y ¿no? exitoso, y que también es un gran inquieto de la música. Héctor Guerrero, que actualmente está haciendo ahorita una gira en todo el país, dando ¿no? clínicas de guitarra, que es... Pues traen una banda ellos juntos, ¿no? Sí, tenían Rabieta. Rabieta, ándale, sí, Ajá. que es Padilla y con Héctor. César González, y ambos estuvieron en La Cripta. O sea, Ok. el ADN de Rabieta viene a ser La Cripta. Ya, ok. Ajá. Y bueno, La cripta se Fernando mantuvo... Navarro, que ahorita actualmente es un músico a quien le mando un abrazo. He palomeado 3 veces con el carnal y sí. Ajá. Mario Rodríguez, todos ellos, como por ejemplo Mario Rodríguez, aparte de ser un gran guitarrista, músico, compositor, pues también muy exitosos. Entonces fue por eso que te comento que encausados. Ya, huevo. Tanto en formación como ya. Obviamente, pues ellos tenían sus talentos, porque la exigencia de la música no es para gente que no tenga... Es para todos, pero como no todos tienen desarrollado el mismo gusto, la misma pasión, por la exigencia. Sí. Eso sí, sin por la exigencia, entonces, de cierta manera tienes que darte la inteligencia o crearte la inteligencia para poder sobrevivir y permanecer. Sí. Por tiempo, porque algunos solamente estuvieron por temporadas. Huevo. Siempre, sí, huevo. Aunque tenían la pasión y todo eso, tal vez sus necesidades o sus asuntos de detalles personales, pues, dicen nada mejor. Derivaron en el abandono de la música como practicantes. Ajá, de que ya dedicarles tanto tiempo así, o sea, como que ya... Sí, sus necesidades tuvieron que resolverlas. Y de ahí en fuera, bueno, pues todos los demás, te estoy hablando de que el 90% de las personas que nos congregábamos ahí, actualmente pues pertenecen a bandas todavía están ahí. Que están tocando o están vigentes. Y Como cuando lo de la cripta, ¿como qué año estás hablando? de la cripta, la primera etapa de la cripta fue como en el 84. 84. Ajá. ¿Y cómo estaba el ambiente musical aquí, en Monterrey? Aquí, el ambiente musical en Monterrey... ¿Había muchos eventos? ¿No había muchos eventos? No, pero había bandas destacadas, que siempre lo he dicho, Monterrey tiene esa cualidad de músicos, sí, virtuosos, pero además creativos y de alta categoría, de nivel muy alto. Monterrey sí es cuna de muchos músicos acá. Sí, por supuesto. Y entonces veníamos saliendo de un periodo donde ya había triunfado grupos como La Tribu, como la Banda Macho, Zoológico Mágico, lo que estábamos hablando de Sierra Madre, que nos dejaron unos ejemplos muy claros de que se podía triunfar. Se puede hacer ese pedo. Ajá. Y entonces la nueva generación, como decir, la nueva
ola del heavy metal en Monterrey, el nacimiento, pues lo venían cargando el peso de abrir las puertas bandas como Crazy Lazy, como Raxé, como Midas Touch, como Omen. Los de Omen también. Ajá. Y entonces ya ahí se anexan grupos como La Cripta. Ok. En esa segunda oleada. Pero Raxé, Omen, Crazy Lazy, ellos ya habían grabado y tenían un material y muy bien hecho. Sí. Es decir, como por ejemplo, si tú escucharas la canción de Omen. La de... Still I'm Rockin', ¿no? ¿Sí? Sí. Mucha rola en esa. Still I'm Rockin'. Y si le pusieras ahí una portada de de Judas Priest o de Iron Maiden. Sí, se te va como que... Y ese sería un one hit wonder. Sí, sin pedos. Porque, y de por hecho, el nivel de calidad y de ejecución. El maestro Heriberto en el bajo. Omen el cuadro estaba pesado, ¿no? Sí, porque era Heriberto Ruiz el Brujo en el bajo. Extraordinario bajista, de lo mejor que yo he conocido en la vida. No malo, no, pero en la batería era Raúl Carmona. Sí, señor. Que en paz descanse, porque creo que sí, claro. Falleció, pero era un maestro ese carnal. La batería de esa canción de Still I'm Rockin' de Omen, no. La verdad la sacamos de cover en Free Road y... fue una tarea demasiado difícil esa pinche... Y la sacaba uno ahí medio pinche porque está difícil. O sea, lo que hizo Raúl Carmona... Sí. Igual en el bajo. En el bajo está Heriberto Ruiz. En el requinto, pues, estamos hablando del gran maestro Javier Ferretti. Sí, Ferretti. No, entonces, Tiene que venir un día a contarnos de Omen y todo el trip, porque sí, Ferretti Master y no, man. Y en la voz, el hombre más carismático y con mejor manejo de los escenarios que yo he conocido, que es Lalito Greñas. Sí, el buen Lalo Omen es otro pedo. Maravilloso las presentaciones. Y uno veía la música de la calidad que hay aquí en la escena, bueno. Sí, bueno, entonces a raíz de esa calidad, si tú escuchas como por ejemplo Midas Touch y le interpretaría, no sé, Pray for the King, Iron Maiden. Sí, sería sí se va de gana de que te la crees de que un hit mundial. Y estamos hablando. De hecho, sí, ese es un pequeño así paréntesis. ¿De bandas locales? Esa de Pray for the King hicimos en el álbum que va a salir de Free Road. Nos aventamos ese cover, güey, en honor a la banda de Midas Touch. Que aquí mi compadre, que anda ahí atrás de cámaras, el Chuyín, participó con los compadres de... Pues, de hecho, Chuy participa en un medley que se hizo en el Museo de Culturas Populares de los Pioneros del Rock. Reforzando a Midas Touch ahí con el Benito, haciendo un poco la función que tenía Ricardo en Midas Touch, porque en esa ocasión no se presenta Ricardo, el hermano de Benito, y entra ahí Chuyito. Sí, huevo. Chuyito entra al kit. No, y Midas Touch, o sea, las rolas que buenas están, o sea... Esa es la calidad de música que había aquí en la escena. Exactamente. Estamos y es lo que decías, te la crees de que se puede hacer cosas porque dices, ves esas bandas y dices, se puede. Sí, la canción de Por Perderte de la banda La Tribu. La hubieras anunciado como si fuera de Chicago, de la banda de Chicago. Se hubiera vendido mundialmente igual. Entonces estamos hablando de que existe una categoría musical muy alta. Aquí la vara está muy alta para destacar. Sí. En cualquier línea. Ya sea bajista, baterista, vocalista, guitarrista, cantante, tecladista, lo que sea. Ay, cabrón. Había que... la exigencia era muy, muy grande. Sí. Como por ejemplo en los tecladistas, estamos hablando de Santiago Iturria, de Mario Chapa, de gente que... Digo, discúlpenme si no menciono otros más, pero fabulosos. Sí, fuera de serie. Entonces, esa es la categoría del músico que se da aquí en el norte.
Y como está la exigencia muy fuerte, pues entonces era lo que hablábamos de la búsqueda de la excelencia. Sí, porque tengo que sacar. Y se habla y se ha dicho mucho y románticamente, la música no es para competir, la música es para compartir, pero siempre existe una competencia, ya sea a nivel personal o a nivel, y si no nos quedaríamos en la mediocridad. Sí, no, pero es para bien. No estamos compitiendo para pelear, No, estamos para compitiendo mejorarnos. para ser mejor. Sí, de que también quiero sonar. Y creo que así se da en forma natural. Yo creo que sí, está chida esa. Y derivado porque todos esos grandes ejemplos como hoy leyendas de la música de rock aquí en Monterrey, como el gran maestro Simón, pues sus niveles, aunque hoy los chamacos tal vez toquen más y más veloz y sean más variados y todo eso, el nivel de leyenda no lo logran porque va inmerso una trayectoria. Sí. Va inmerso un carisma, va inmerso... O sea, no es porque se paró y tocó bien acá. O sea, No. Son cosas muchísimos factores para poder así, de tal manera que sigue siendo la figura principal de los guitarristas aquí en Monterrey. Pero si tú ves los niveles de los otros guitarristas, estamos hablando de leyendas como el señor Lalo Cabañas, que igualmente en paz descanse, con todo respeto lo mencionamos aquí en esta charla, o del gran Pepe Ponce, ¿verdad? Que heredó talentos y cosas de otro gran maestro, del maestro Carlos Castillo. Entonces, viene que la cuna sí no es tan reciente. Sí. Hay un ADN muy interesante aquí y que se fue heredando, como por ejemplo en el caso de Pepe Ponce, que en lo individual es super talento. Además, su convivencia y su cercanía, como por ejemplo con el maestro Carlos Castillo, lo llevó a unas exploraciones inmensas. Tenemos otras categorías enormes como el doctor Ricardo Martínez. Bueno. Entonces, que también en su categoría, pues es seres que le dan brillo a la escena de la música. Aquí en Monterrey que sí Les mando un cariñoso abrazo a todos, especialmente a Pepe, a Ricardo. A ver, que se dejen caer aquí a tirar un poco de monte a los compadres. Claro. Cuquín Carmona, por ejemplo. ¿no? También, o sea... No, es que aquí sí hay un chingo de músicos de que... Y si nos vamos con los cantantes, el fenómeno de Julián Lafont. Mi compadre, saludos. Lo tengo muy presente porque estuvimos en el autódromo. Saludos al carnal, perro del infierno. Sí, mi pitbull del rock, perrillo. El perrillo. Ahí tengo cadena de castigo ya, compadre. Para el galgódromo. Y bueno, la voz esa tan varonil que tiene, por ejemplo, Chester Draven. Sí. Esa voz tan peculiar. Que ya la venía presumiendo, fíjate, desde Crazy Lazy. En el primer disco que se ha convertido en de culto. Pues en algo muy codiciado. Sí. Y que ahorita actualmente pues lo tenemos aquí también a la mano. Chester, ya sabes, y Chester de oro. Compadre. Lo aterciopelado de Fonseca como cantante. Fonseca tiene una voz de terciopelo también. A todos ellos ya saben que les mando todo mi cariño. Y como Poncho la Energía, como frontman y vocalista, Poncho Teja. Sí, claro. Es que los ves en el escenario se ponen y se plantan y... Claro. Bien especial. Bueno, es parte de la integración como rockero, como artista, sus expresiones verbales, sus expresiones culturales, corporales. Sí. Y todo. Es una transformación. Y es ahí donde uno tiene que entrar en modo. Donde uno tiene que entrar en modo de dejar de ser el pez para ser el fish. El fish, no sé. El asunto es de que mira, entonces no sé.
Sí, güey. Hasta la cerveza se rió. Sí, ¿no? Saludcito, ¿no? Salud, amigo. Salud a toda la pandilla. ¿Es el teclamatito qué es? Las risas no son grabadas, ¿verdad? No, ¿la michoacana? Es la mamá de esa bebida. En fin, y nos podemos ir por todo tipo de... No, de músicos aquí. De músicos y son un gran ejemplo para nosotros y que pues nos dejan la vara bien alta, ¿no? Sí, las y metas. trasciende por generaciones un chingo ese pedo, y que es lo que está bien chido. O sea, pues a mí que me tocó empezar la música ya, o sea, del 2017 para acá, que me metí más en la escena, empezar a saber mucho de todos esos músicos de aquí, de que, la verga, o sea... sí, o sea, entonces... músicos de hace varias generaciones eran puro... Sí. O sea, Monterrey es una pinche cuna, como decimos, una cuna de músicos muy talentosos. Sí. Y en cualquier instrumento hay de todos bien chingones. Caramba, a lo que me refiero de esto de la música es que, bueno, es tan pasional que igual le llega a los más ricos que a los más humildes, ¿no? Sí, de todo. Entonces, de cierta manera, empareja a la sociedad. Es decir, tú puedes ir a un festival, un concierto de rock o no sé, en la arena y convives con gente que... Cuando acabas echándote una checa con un carnal que nada que ver, otro brother. Claro, y entonces eso es lo que he aprendido yo, que lo que viene a ser la política, el fútbol, la religión, divide. Sí. Pero la música arte une. Entonces, bien, ya lo decía... creo que John Lennon hace el amor y no la guerra. Bueno. O bueno, fue uno de los lemas hippies y es muy cierto porque pues si estás cochando no puedes estarte peleando. No, al chile no. Al chile no. No es una buena combinación, güey. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el amor y no la guerra. Sí. Y tengamos más milicianos musicales. Sí. Porque el asunto de la música del diablo, güey. pues todos sabemos que lo diabólico es de que no haya clases de música en los colegios, en las escuelas, ¿no? Sí. Para que luego no salgan con que no me gusta el reggaetón o sí me gusta. Sino poseemos una cultura, un acercamiento en forma propedéutica a la música, entonces pues va a ser muy difícil cambiar. Sí. Mejorar la sociedad. Se puede y se ha hecho a través de la música, a través de los años, porque el rock and roll, fíjate que está cumpliendo 7 décadas, aunque yo considero que tiene un poco más, porque considero que el ADN es todavía anterior. Si se va uno con ese te vas a... Ajá. Pero sin profundizar, durante estas 7 décadas, el rock ha acompañado a varias generaciones a encontrar su identidad. Ha sido himno de muchos movimientos sociales. Sí. Ha sido promotor y bandera y respaldo de muchos valores que hoy actualmente están en la conciencia de las personas, como son la ecología, como son la igualdad de género, la diversidad. Sí. La bandera del arcoíris, tú la veías en el movimiento hippie, carnal. Bueno. O sea, y aquí en México había un movimiento hippiteca que era todavía mucho más amplio hacia culturas todavía más sólidas. Sí. Ajá, entonces, yo he escuchado y he visto comentarios en Facebook, porque pues, siempre hay gente que se siente empoderada porque puede sacar un teléfono o tener un teléfono en sus manos. Y desde lejitos dices, tío, sí, chopo, hippies apestosos, hippies esto. Sí, cosas así, ¿no? Pero seguramente pues es por ignorancia. Sí. Y bueno, pues... como se ven que pueden yo opinar. a mí en realidad como no me siento ofendido, pero sí ahorita me vino ese...
comentario por lo de que estamos mencionando que dentro del ADN de nuestra formación musical, Ajá. pues hoy tienen todas las facilidades a la mano las nuevas generaciones. Pero en nuestra época, tener una guitarra eléctrica, un aparato eléctrico, una batería, un teclado... Es algo muy... era muy difícil. Como que era el tener las cosas Porque tan para al acceso. empezar, pues era de contrabando, ¿no? Había que traerlas de Estados Unidos Ah, para huevo. poder tener algo así de calidad y pues bueno, te tenías que meter en muchos laberintos para Sí, poder no era tan accesible como ahorita. armar tu equipo. Aparte de aprender, dedicarle tiempo a aprender ahí con la guitarra de caja y Eso todo es ese hablar de rollo. otro tri bien Ahorrar tus esfuerzos económicos para poder adquirir un instrumento de Eso, mejor calidad. adquirir O una- sea, todo ese sacrificio, tu tiempo. Una acústica, vamos, a querer una acústica, un pedo. Primero, sí, una acústica y luego ya después Y pasar ahorita ya la banda de que esa es la sí. que regalas en corto, ¿va? Una acústica la Ay, compras sí, en no, corto. pues bueno, es que Antes era ahora, ahora vino una generación de padres que entendieron muy bien ese tipo de carencias en sus hijos y les dieron facilidades. Sí, sí. Les sí. otorgaron facilidades y ahora pueden conseguir también, es como se abrió la frontera, pues tienen la oportunidad de conseguir instrumentos profesionales muy al alcance de la mano. Sí, sin tanto pedo. Con la bendita tecnología que existe, también igual pueden recurrir al YouTube para poder ser autodidactas y para poder tener atajos en su aprendizaje y poder adquirir conocimientos de más nada. breves, más Sí, sí, concisos. sí, es un paro bien cabrón tener red. Ujú, Siento que el está uso. el doble filo ese pedo, pero sí. Bueno, el uso de los backing track también te Ah, eso te brinda, hace te llamear bien brinda chido. también una herramienta muy útil para las prácticas. De improvisar. Las improvisaciones se Sí, desarrolló mucho eso, ¿no? Los para backing las tracks, como prácticas, que ajá. te improvisas acá y Sí, te vas. yo, fíjate, te voy a hacer un comentario. A ver, dale. Toda mi vida, a mí me funcionó el método de poner el disco y así, pues era cuando era disco. Luego cuando Ajá. salió el cassette, pícale al botón y así. Ahora y con la pandemia, empecé con YouTube a ver canciones. Dije, en lugar de estármela quebrando, a ver en qué clave está, ¿verdad? Y así. Facilito. Oye, y luego me clavaba y me las aprendía en 20 minutos y le daba 2, 3 así ya por mi cuenta. Oye, y a las 2 horas ya no me acordaba cómo era la rola y ¿Cómo todo va? eso. ¿Cómo va? Sí. Entonces, a mí no me funciona mucho, no porque todavía tal vez no he capturado bien ese rollo, pero a mí lo que me funciona es, dale, hacer ese aspecto, pero como en forma técnica, Ah, ok. como ok. en forma de tarea. Sí. Y a partir de ahí vámonos sobre ensayo y error. Sí. Y ya una vez unificar los beats, porque pues hay que entrar en latencia. Sí. Cada quien traemos un beat y traemos una ¿Cómo la latencia, sienten? una Vibra y cadencia. Sí. Entonces, ya como cuando empiezas así con la banda y que de repente capturas y capturas cómo es la esencia de la rola, wow. Sí. Ahí empieza a hacer la magia. Ahí Y fluye se ya empiezan a todo. escuchar armónicos que dices tú, oye, hasta se ve como que hay un tecladista de fondo, como cuando que alguien escuchan hizo esos- Ah, coros. huevo. Y ahí es donde cuando haces la conexión esa mágica con la banda, ¿qué ole, cabrón? Sí. ¿Por dónde vas? Y ya sé, porque también por dónde vas, porque luego como que nos vamos aprendiendo unos a otros. Se va leyendo el pedo. bien. Cómo, ¿para dónde corre? ¿Para dónde tira para el Sí, monte? ah, huevo. Ay. Es que cae un chingo de Pero creo que cuando tiramos todos juntos, sí, con madre. Sí, cuando Nadie jalan sabe todos color. sí, cuando todos jalan para el mismo lado de que, con madre. Ajá. Y es que en la música fluye un chingo cuando te conectas con alguien, creo yo, que como cuando cotorreas con alguien, que fluye la plática, pero en la Claro. música es tocar y ya sabes qué va a ser tu compa. Es como que, ¿qué va a decirme? Ya sé cómo le sigo el cotorreo del que está diciendo el vato, cómo le contesto, cómo hacer eso. Sí. Y en la música es como estuvieras cotorreando, por así decirlo. Y es donde se hacen las pinches las conexiones. Las conexiones. Y es que fíjate que para empezar en la música creo que, y algo que se nos da muy fácil, es la empatía con quien estás tocando. Ujú.
esa es la primera parte, esa es una parte básica. Digo, a menos que sea solista, pues bueno, Sí. ¿verdad? Cada quien. Pero ya cuando es así en grupo, la empatía es bien importante para la formación de un grupo. Sí. Y luego los intereses, ¿para dónde quiere correr o para dónde me quiere llevar? Este muchacho me quiere llevar a la línea del blues, que no está mal, a la línea del country, que tampoco está mal, a la línea del jazz, que tampoco está mal, a la línea del heavy metal o no sé qué. Pero ahorita mi interés es aprender rock antes de clavarme en el jazz, en el bossa nova o en la infinidad de géneros que existen, ¿no? Entonces tiene este interés primordial, pero igual no está peleado con aprender música de tríos, sí, todo, o de corridos, o qué sé yo, ¿no? Todo te nutre. Corridos, no grupero. Por aquello de los haters, ¿verdad? Y que se decepcionan. He tenido la oportunidad, la fortuna, vaya pues, o como lo pudiera decir, el momento me he puesto donde de repente también he incursionado en el rap y en el hip hop. Sí, es que son muy buenos musicalmente. Todo está con madre, está chido. Como formas de expresión. Y si le agregas un poquito, fíjate, ya de creatividad musical, se hacen unas fusiones increíblemente muy poderosas. Pues, o sea, tienes margen para hacer un chingo de cosas más, güey, cuando sabes incursionar todo eso, sí, que abres un chingo de puertas, de chingada. Sí, y fíjate que como por ejemplo me preguntabas que cómo era el tiempo. Sí, bueno, en ese tiempo cuando la cripta graba, cuando graba Crazy Lazy, cuando graba Raxé, cuando graba Midas Toys, venía a hacer un parteaguas en la línea del tiempo, porque como nuestros antecesores habían hecho rock en español. Hay rock chicano, hay rock en español, hay así, ¿no? Pero los de rock en español no habían sido tan talentosos como para aplicar la fórmula de hacer un buen rock en español que no fuese rock raíz. Entonces a Alex Lora y a toda esa gente que empezó a hacer rock en español les costaba mucho trabajo, sí, les costó mucho trabajo, porque había una corriente musical que no reconoce al rock en idioma español. Sí, bueno. Entonces existía como que un sector, había un rechazo, los puristas. No, en español no. Que eran un poco más radicales. No, y se oye mal. Es en inglés. Y se oye mal. Y yo le echo un poco la culpa a que también nuestros antecesores que empezaron a hacer rock en español no lo hicieron de la manera más virtuosa o más creativa, no sé. Sí. Que acomodaran bien las ideas, las palabras. Tan rico que es el lenguaje español como para... Es que se dicen un chingo de mamá. Se rock en español, cambias palabras. Entonces ya a mediados de los 80s se dan dos vertientes. Crazy Lazy, y Raxé, por ejemplo, uno grababa en inglés y el otro en español. Pero ya no era rock raíz, ya era otro tipo de rock. Ya era hard rock. Ya estaba rayando en el límite de casi del heavy metal. Y tenía esos acentos. Ajá. Igual la cripta también estaba grabando, sí, heavy metal puro en español. Y como por ejemplo Midas Toys estaba grabando heavy metal en inglés. Sí. Entonces, de la misma forma, pasó un ratoncito en moto. Un berrido. Y entonces, de cierta forma, ahí hay una línea del tiempo. Sí. Omen, por ejemplo, graba también en inglés. En inglés, va. Ajá. Y en fin, había muchísimos otros grupos. Había muchas bandas en ese tiempo de inglés y español. Me imagino que había varias bandas de inglés y español. Sí, pero existía entre el público una cierta división. Sí. Y en esa división, fíjate que se empezó a unificar. Estas bandas vinieron a pacificar ese rollo, vinieron a apaciguar, porque vieron que igual se hacía de la misma categoría y de la misma calidad el heavy, la música que estaban haciendo, como se les llama, hard rock,
Frontera Heavy, etcétera, o esa fusión tan padre que lograron, perdón, que lograron unificar el criterio. Ya. El criterio entre el gusto de la gente. Y sí así hizo un poco más, de un poco más calidad música en español. Y ya, pues a raíz de ya también ya venía desarrollándose la música en español de allá de Argentina, de España, de Los Ángeles, California, de todo, sí. De rock en español, había mucho rock en español en California, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica y aquí en México. Ajá, entonces, se abre un mundo de posibilidades, pero al mismo tiempo cambia la situación porque se empieza a abrir toda esa expectativa. Ajá. Pero aquí en México no estaba totalmente preparada la gente para recibir ese pedo. Para recibir todo eso. Y entre eso se nos cuela muchísimo comercialismo. No mediocridad, no, más bien. Comercialismo. Y no potencializan a la localidad. Ok. Entonces le dan entrada a lo externo, pero no potencializan lo que está aquí haciendo. O sea, hay un chingo de cosas y las dejas ahí porque traes lo de afuera. Entonces existe una miopía de parte de... Corta yoga. Ya se va a quedar sin pila esta. A ver, ahorita hablamos de desenlace A ver, un corte y ya pues... Ok. Yo creo que va a ser el último porque... Pues de esta ya no hay otra, ¿verdad? No, esa es la que no hay. Ok. Bueno, pues... ¿En qué quedamos ahorita el último? De potencializar los valores locales. Sí, lo local, va. Entonces, ¿qué te sacar un desenlace con eso? Bueno, sí. ¿Ya lo tenemos? ¿De qué? Grabando la plole y cuando se apague esta ya... Clac. Ahí está. Entonces estamos hablando de eso de Entonces apoyar lo no local. potencializan a los valores locales, nacionales estoy hablando, y el asunto es de que siento yo que mucha miopía y algo de temor de las cadenas, de las disqueras, de las casas disqueras y editoras. Sí, huevo. Entraron tarde, ya cuando entra Denver y todos esos... Ya tardaron en entrar. Disqueras, derivados de casas disqueras, empiezan a contratar gente ya más en los 90s. Que pues la Coca y toda esa gente de aquí, el Gran Silencio, la famosa Avanzada Regia, que ya no representa propiamente la esencia del rock y del talento local. No fueron los mejores representantes, realmente. Fue una raíz de todo eso, pero si acaso ni tampoco fueron los malos representantes. Simple y sencillamente les tocó en su etapa y en su época, ¿no? Como un Gran Silencio, pues se representaban de una pero manera aquí como por ejemplo las cadenas de radio y de televisión de aquí, de la localidad, pocos fueron quienes apoyaron a los de aquí. El talento local. Y pues fueron miopes porque pudieron haber... Hoy todos los festivales que se requiere de traer bandas extranjeras hubieran sido tranquilamente cubiertos por bandas locales. Sí. Y tendríamos material para inclusive exportar. Sin pedos. Exactamente. Sin pedos. Hay demasiado material aquí para exportar, pero se les durmió el gallo bien duro. O sea, no quisieron apoyar, se fueron para otro lado. Malinchistas. Y parte fue también la falta de profesionalismo de la mayoría de los grupos, que también hay que decirlo, que no quisieron dejar de ser regionalistas y de fungir como bandas locales. Eso sí. Y que tuvieron que haberse amarrado los pantalones. Tuvimos. Sí. No incluidos. Y habernos largado de aquí. Esto es un circo. Tú tienes que generar una gira de 90 días por año. Y 3 meses de y jodido. visitar todo lo que puedas en 3 todo meses. lo que puedas, poder recaudar lo que te va a mantener el resto del año para que tú puedas tener tu tiempo de creatividad, de estudio y de producción. Para volver otra vez a otra gira de 3. Para volver a otra gira al siguiente año. Sí. Efectivamente. O por temporadas, ¿verdad?
Así sí es el trip. Entonces, hermano, damos ahorita aquí cierra el primer Primer capítulo capítulo de Tirando para Monte con mis Palmote. compadres sudos porque tenemos para sacar más cotorreo, güey. ¿Y me vas a sacar de nuevo, va? Sí, claro. Vale. Y no offense, estamos hablando solamente lo que es la pura neta. Sí, al chile. Todo Digo, lo que se ha vivido, experiencias, lo que ha pasado. es nuestra obligación. Sí. Les mando un cariñoso saludo a todas las personas que mencioné, Sí. pese al staff. Muchísimas Compadre, gracias por Houses, todos sus Ángel. sus Compadre finas Chiriga, atenciones. Ahí lo van a escuchar Sí, cuando compadre. entró. Ahí lo van a Ajá. escuchar a mi compadre. Y sí, vamos por el siguiente capítulo porque son historias que la verdad Sí, hay que merecen. compartir, sí, güey. merecen Es lo ser mismo, nosotros que compartidas. si en otros tiempos otros no le apostaron a lo de aquí, nosotros ahora hay que hablar de lo que hay aquí, de lo que ha pasado, de lo que ha vivido y lo que hay, güey, o sea, de la escena de Monterrey porque hay un chingo de cosas, güey. Sí, y bueno, de las actividades, pues quiero aprovechar la oportunidad para mencionarles que ya pronto vamos a estar al aire de nuevo con el nuevo formato de Unirock. Sintonicen, Era difícil que quisiera yo regresar, pero ante la necesidad de que no hay más espacios ahorita en los medios públicos de la ciudad, Hay que vamos retomar el camino. a retomar la plataforma de Unirock para todas las bandas. Muchísimas gracias a todos los que nos han enviado. Aplausos a Houses, no, Gracias están enojados Houses. a todos los que nos han enviado video y su material grabado. Con todo gusto los vamos a recibir. Ya estamos abriendo la agenda y los que están pendientes va primero. Ya no se han saben. olvidado, están ahí. No, claro que sí, estamos muy agradecidos, tenemos muchísimo material y ya pronto también empezaremos a hacer de nuevo las reseñas, que me cuestan mucho trabajo, Están con pero madre, hay que están con hacer madre. las reseñas de todo lo que está así. En la Y escena. pues, muchísimas gracias de nuevo de todo corazón. Hermano. No me resta más que Saludcita. decir salud y nos va. vemos pronto. Muchas gracias, hermanos. luego. Ahí nos esperamos segunda parte. ¡How! Gracias, cabrón. No. Vamos. Mi pe-